Misteriolandia, un misterio nuevo cada semana. Suscríbete, da like y comenta. El misterio de la desaparición de Jimmy Hoffa y qué tuvo que ver con la muerte de Kennedy. Hola, amigos de lo misterioso. Hoy nos vamos hasta el 30 de julio del año de 1975 en Detroit. Jimmy Hoffa desapareció sin dejar rastro. Nunca se supo qué fue de él, aunque todavía hoy, cuando aparecen nuevas pistas, los agentes del FBI se ponen en marcha para ver si esta vez dan con sus huesos. Jimmy fue visto por última vez en el aparcamiento del Marcus Red Fox Restaurant. Al menos esa fue la versión que se tenía. Y si llegas hasta aquí y te interesa este tema, sigue escuchando. Fue declarado muerto en el año de 1982. Pero, ¿quién era Jimmy Hoffa? Probablemente, si preguntases a la Hermandad de Camioneros de Estados Unidos, todos ellos te podrían responder, porque él fue un sindicalista que desde joven luchó por los derechos de todos ellos. Jimmy nació en Indiana en el año de 1917, pero debido a la pronta muerte de su padre, que era minero, se fue con su familia a Detroit. Trabajó como almacenero, aunque fue escalando puestos rápidamente y su implicación con los derechos de los trabajadores le llevó al escalafón más alto. De vicepresidente internacional de los Teamsters, que es la Asociación de Camioneros de Estados Unidos, pasó en 5 años a presidente internacional. Era una persona con mucho carácter y participó en manifestaciones, en protestas. Se movilizó todo lo que pudo por el mayor sindicato de Estados Unidos. Lo gracioso es que él jamás trabajó de camionero. Un compañero abogado decía de él que nunca habrá otro así en los Teamsters. Si fuera mujer, estaría embarazada cada 9 meses. No sabía cómo decir que no. Hizo tantos favores para tanta gente. Estas son unas declaraciones hechas al Washington Post años después de su desaparición. Hasta aquí todo parece normal. Un hombre hecho a sí mismo, que lucha por los suyos y por sus derechos. Pero quizá le pudo la codicia, ya que se asoció con personajes del crimen organizado y se movía cómodamente entre ellos. La labor de Hoffa realmente era blanquear el dinero de la mafia en el sindicato. Tenía amigos, pero también tenía muchos enemigos. Aunque con el tiempo pudo esquivar a la ley en varios juicios, al final fue condenado a 13 años en la cárcel en Pensilvania por fraude y conspiración en el año de 1967. Y aunque parezca increíble, siguió siendo el presidente de los Teamsters desde la cárcel. Fue Richard Nixon quien le conmutó la sentencia en 1971, prohibiéndole a cambio toda actividad sindical hasta 1980. Él decidió llevar esto a los tribunales, ya que no se resistía a seguir siendo el jefe. Él quería continuar con todos sus proyectos y quién sabe también ayudando a la mafia. Pero no llegó a tanto, ya que en 1975, como dije al principio, supuestamente quedó con el mafioso Anthony Giacalone y con Anthony Provenzano,
que también era el representante de los Teamsters de New Jersey y un exmafioso. Si es que se puede llegar a ser exmafioso. En este punto, la historia se pierde en vaguedades, ya que niegan haber tenido una cita con él ese día. Entonces, ¿quién hizo desaparecer frente a ese restaurante al famoso Hoffa? Un dato curioso, su hijo James P. Hoffa fue el nuevo presidente desde 1999 de los Teamsters, aunque por propia voluntad dijo que no seguiría y no se presentó al puesto en este mismo año, 2022. Esta desaparición es un gran misterio en Estados Unidos y aunque no seáis de allí, seguro que por lo menos el nombre os suena. Scorsese hizo una película de su vida en 2019 titulada El Irlandés, con Robert De Niro y Al Pacino, para lo cual les tuvieron que rejuvenecer digitalmente. En la película se insinúa que fue un colaborador suyo quien acabó con su vida. Fue difícil para el FBI esta investigación, ya que nadie quería colaborar con ellos en venganza por haberlo encarcelado. Tony Jackalone era sin dudas un tipo duro. Cuando fuimos a entrevistarlo en una granja que tenía no nos dijo una palabra. Comentó el agente del FBI que llevaba a cabo la labor de desentrañar esta desaparición junto a otros compañeros. Creo que también hubo participación de la mafia. Creo que hicieron desaparecer el cuerpo de Hoffa ese mismo día y nunca más va a aparecer, señaló el agente. Se ha dicho desde que su cuerpo está en una columna del estadio de los Giants, los Gigantes de Nueva York, que está en un pantano en Florida, allí buceando con los cocodrilos, o que lo lanzaron los federales en alguno de los lagos de Michigan, con lo cual sería bastante complicado encontrarlo, por no decir imposible. El abogado Charles Brandt, que llegó a publicar un libro titulado «Escuché que usted pinta casas», la historia de Frank Sheeran y el caso final sobre Jimmy Hoffa. Sheeran era de la propia seguridad de Jimmy Hoffa y le acompañó durante mucho tiempo. Y en realidad, según este libro, sería el que le dio matarile. Esto se parecería bastante a la versión recreada por Scorsese en su película para Netflix. En realidad, el abogado Charles, que era el ex abogado del propio Sheeran, el irlandés, escribió este libro debido a que él le confesó el asesinato. Ese día le preparó una encerrona, haciéndole creer que iba a la famosa reunión en aquella cena. Y aunque Hoffa ya no las tenía todas consigo, seguro que intuía alguna cosa rara, cambió algunas cosas como su sitio habitual en el coche, pensando que esquivaba el peligro, pero el peligro iba con él en el auto. Sheeran se encargó de meterle 2 balas en la cabeza en una casa vacía lejos de allí, ya que para él era una orden de la mafia y si desobedecía pondría su propia vida en peligro. Por lo que dijo, si no le hubiese asesinado, se hubiese suicidado antes de dar la cara ante este fracaso, ya que sería firmar su propia muerte. Pero ¿por qué sus amigos, a los que lavó el dinero y la ropa sucia, hicieron esto contra él, contra Jimmy Hoffa? Pues fue por falta de agradecimiento, nada más y nada menos que por el asesinato de John Kennedy. ¿Cómo os quedáis? Sheeran contó esto, pero al querer ahondar en ello su ex abogado se negó a seguir hablando del tema. No olvidemos también que a Oswald, el asesino del presidente, lo mató un empresario de la noche que trabajaba para Lampa, Jack Ruby,
que fue condenado a cadena perpetua y que falleció con tan solo 55 años de un cáncer. Añadió Sheeran que el cadáver de Hoffa fue llevado e incinerado en una empresa que tenía que ver con la mafia. Pero la cosa no acaba aquí, ya que no todos los puntos están claros, incluso con un asesino confeso. En el año de 2021, hace 4 días, como quien dice, el FBI salió pitando hacia un antiguo vertedero que ya no está funcional en Nueva Jersey, al cual llegaban en camiones muchos barriles de basura, debajo del puente de Pulaski Skyway. Estuvieron recorriendo el lugar y buscando pistas, aunque no dijeron sobre qué, ya que es un tema confidencial. Parece ser que un tal Frank Capola trabajó allí con su padre Paul, hace muchos años. Este, antes de morir, le confesó a su hijo haber metido el cuerpo de Hoffa en un barril que permanece enterrado debajo de muchos otros no muy lejos del lugar. Antiguamente habían tenido un chivatazo de una historia así, pero sin éxito alguno. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos a un asesino confeso, pero se siguen investigando pistas. ¿O fue verdad el asesinato que cometió Sheeran, pero incierto lo de que lo llevaran a una incineradora? ¿O con incineradora se refería a esa zona de barriles con productos tóxicos? ¿Y fue cierto lo de que el cadáver llegó a ese lugar y está enterrado en un barril en la profundidad? Supongo que los encargados de esclarecer este caso estarán buscando por allí como locos hasta que den con sus huesos. ¿Vosotros cuál creéis que es la verdad? Ay, Hoffa, Hoffa, Hoffa. Quizá cualquier día aparezcan tus huesos en un lugar incierto. Tanto éxito y te devanaste los sesos del lado del infierno. Lo tuviste todo y no supiste ser bueno, porque el calor de las llamas y el color del dinero prepararon tu entierro. Hasta aquí la intrigante historia de Jimmy Hoffa, que sigue siendo un misterio increíble, del cual se hacen películas, series, documentales. Y cuánta intriga saber si en realidad tuvo que ver con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Quizá los que lo tienen que saber ya saben la respuesta y no nos la cuentan. En fin, algún día serán papeles desclasificados como tantos otros. Y quién sabe si sepamos a dónde fue a parar Jimmy Hoffa. Muchas gracias, amantes de lo misterioso, y hasta el siguiente programa.